A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más acá en TV Plus, como siempre con el análisis de temas de actualidad. Hoy, después de Semana Santa y de celebrado el 11 de abril, con motivo de la conmemoración de la fecha histórica de Juan Santamaría, allá en 1856, cuando se expulsaron a los filibusteros del territorio costarricense. Bueno, vamos a compartir con María Carmen Garro, ella es educadora. María Carmen, para tratar un poquito el tema de lo que fue la celebración del 11 de abril y también la Semana Santa. Yo no sé por dónde querés empezar, si de atrás para adelante o de adelante hacia atrás, ¿verdad? Porque, hay mucho de qué hablar de dos hechos que en Costa Rica socialmente han sido históricos, son parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Todo 11 de abril nos recuerda realmente la fecha de nuestra verdadera independencia, cuando tuvimos que ir a las armas para independizar a Centroamérica de una intención que tenían los Estados Unidos de América a través de una falange filibustera, a través de los mercenarios de William Walker. Es algo que va impregnado con nosotros los costarricenses. Y lo otro es, un pueblo muy católico, muy religioso. Semana Santa, una semana llena de fe, en la que algunos aprovechan para también compartir en familia, viajar, tener un rato de esparcimiento en la montaña, en las playas, pero siempre manteniendo el respeto hacia fechas importantes de lo que nosotros llamamos en Costa Rica los días grandes, Jueves Santo y Viernes Santo. Tal vez podemos empezar por la Semana Santa. ¿Cómo has visto la evolución de la Semana Santa desde un punto de vista meramente educativo, de fe, de cultura, en comparación con la Semana Santa de otrora, cuando tal vez eras niña y que muchos jóvenes que nos ven pues no lo saben? Costa Rica se paralizaba y por acá no había buses, nadie sacaba el vehículo, y si uno quería ir a la procesión, había que irse a pie y venirse a pie, ¿verdad? No había de otra, y menos trabajar. Todo ha cambiado un poco con el transcurso del tiempo. María Carmen, bienvenida y gracias por recibirnos. Bueno, gracias a usted por invitarme y un saludo especial para todos y todas. Efectivamente, los tiempos cambian, el tiempo no pasa en vano en nada ni en nadie, ¿verdad? A veces para bien, a veces no tanto para bien, pero sí se ven grandes cambios en términos de fervor, en términos de cantidad de participación de las personas que van a los actos religiosos, llámese procesiones en el campo, digamos lo que es meramente católico, ¿verdad? Y otros actos solemnes que se realizan dentro de las iglesias como tal. Ahí yo quiero hacerle una pregunta. Usted dice que las cosas cambian para bien o cambian para mal, o a veces para bien y a veces para mal, ¿verdad? Es una realidad. Los cambios que has visto de la Semana Santa de ahora con motivo a la Semana Santa de hace 50 años, ¿verdad? Cuando era niña, ¿han sido para bien o para mal? Yo consideraría que tiene sus aspectos relevantes en términos de que, por ejemplo, en la época de mi juventud, todavía había aquel sentir de que por ejemplo, el viernes y el jueves santo eran días prácticamente sagrados en el sentido de que la gente se abocaba por completo a ese sentimiento religioso, a no sacar sus vehículos para asistir a las procesiones, para ir a los actos religiosos que se desarrollaban dentro del templo.
Había aquello de que los lugares donde se expendían licor se cerraban por completo, ¿verdad? Y había ese sentimiento de que el Hijo de Dios, Cristo, estaba en penitencia, estaba sufriendo. Era prácticamente no solo recordar, sino casi vivir, ¿verdad? Es la época en que la Biblia nos remonta en términos históricos a esa época en donde Jesús estuvo acá en la tierra. Pero vamos a ver, no solo eran los jueves y viernes santos, en realidad era toda la semana, pero eso es con énfasis. Sí, pero decir que jueves y viernes santo, uno va a creer que eran solo esos 2 días. Yo recuerdo que el país se paralizaba desde el domingo de Ramos, que es el primer domingo de Semana Santa, hasta el domingo de Resurrección. Se paralizaba en el sentido, ¿verdad? No habían buses, no habían autobuses, no habían taxistas que te llevaran a ningún lado, menos en esas épocas pensar en Uber o en piratas o porteadores o yo qué sé, ¿verdad? Sacar vehículos, decían que si uno sacaba un vehículo estaba, yo qué sé, atropellando a Jesús. No se podía bañar, por ejemplo. Si usted se bañaba en Viernes Santo, se hacía pescado. Sí. Y no era cuento, ¿verdad? Más de uno se queda con el clavo y se iban a bañar y se quedan así, hombre, estaría hecho un pescado por dentro, ¿no? No se podía usar vocabularios sí, incorrectos, inadecuado. Porque sí. Yo recuerdo que eran épocas en que las familias se visitaban y había cambios hasta en la comida, en la gastronomía costarricense, ¿verdad? Correcto. Yo recuerdo que en esas épocas se comía solo pescados, flor de tavo, picadillos, cuando digo pescado me refiero a sardinas y atunes, sopas de vamos a ver, bacalao seco, arroz con camarones, por ejemplo, secos, que era parte de la idiosincrasia costarricense. Encurtidos se comían, ¿verdad? Miel de chiverre. O sea, era todo un protocolo gastronómico, ¿verdad? Y también icónico, porque yo recuerdo que la vestimenta era una vestimenta muy sui generis, ¿verdad? La que se usaba en las procesiones, las mujeres con vestidos largos, enaguas largas, era toda una parafernalia interesante, ¿verdad? Desde el que participaba en la procesión hasta los que participaban en propiamente lo que era los actos religiosos. Usted fue una persona que participó en los actos religiosos. Yo recuerdo que cuando usted era veinteañera, hace rato eso, no tenías como 18 años, ¿verdad? Sí, por ahí. Usted salió de María Magdalena. Sí, exactamente. Bueno, sí. Cuando ya se permitió... Usted le habló a Jesucristo, sí, ¿verdad? dramatizar, decía la gente en vivo, ¿verdad? Sí. Utilizaban a las personas, porque en la época, una parte de mi época de la niñez y de la época de mis padres y más allá, ¿verdad? Eran solamente imágenes. Uh-huh. Y se respetaban y la gente manifestaba un fervor extraordinario por esas imágenes, y no era que se adoraban, se respetaban, uh-huh, ¿verdad? No era que se idolatraban tampoco. Se respetaban por lo que simbolizaban las imágenes. Aquí llegaron después grupos religiosos que en Costa Rica le llamamos protestantes, en realidad son sectas religiosas, ¿verdad? Que empezaron a decir cosas que yo no sé dónde las sacaron. Uh-huh. Y en realidad un sector de la población les creyó. Sí. Que nosotros adorábamos a las imágenes, como si fuésemos indígenas o como si fuésemos ignorantes. A mí me da la impresión que estoy en Estados Unidos, o vino de Estados Unidos. A mí me dicen que en Estados Unidos ustedes creen que nosotros dormimos en casas sobre árboles. En serio, eso me dijo a mí un amigo hace poco que tiene un hijo en Estados Unidos, dice que yo no sé qué estaban hablando de Primark y Walmart y esas cosas, y que un compañero de estudio le dijo, mira, pero ahí hay de eso en Costa Rica.
¿verdad? Porque ellos tienen la noción, cuando este muchacho les preguntaba, pero ¿cuál es la noción que usted tiene de Costa Rica? Y de que viven como Tarzán, en casas en árboles, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo creo que sí, que alguien llegó con estas corrientes ideológicas, y digo corriente ideológica porque la religión se supone que no tiene que ver nada con ideología, se supone, pero sí detrás de esto hay una connotación ideológica, porque recordemos que la época en que se pusieron en boga las sectas religiosas fue esa época, en los años 70 y 80, en que Centroamérica se debatía una guerra civil, ¿verdad? Entonces dicen, a mí no me consta, yo nunca he estado en la CIA, ni conozco a la gente de la CIA, pero dicen que la Central de Inteligencia norteamericana promovió la creación de estos grupos religiosos para evitar que el comunismo pernoctara en la población centroamericana. Y llegaron con estos planteamientos, ¿verdad? Que es que uno adoraba una imagen porque en una procesión se llevaba la imagen de un santo. Y en realidad, ¿cómo adorar un pedazo de yeso o de madera? No es así, sino que se simboliza a través de una procesión en la vía pública por medio de, yo diría que es una obra de arte. Usted me dirá qué significa para usted una procesión, ¿verdad? Es como un teatro callejero, por decirlo así. Es como reavivar a eso. ¿Verdad? Se simboliza todo lo que fue la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo no sé si yo me equivoco, si estoy equivocado, ¿verdad? Y aquí ya no hablo como periodista, sino como comunicólogo. Y usted me corregirá como educadora, como participante, pues usted es autoridad moral para hablar de la Semana Santa. Gracias. Porque fuiste María Magdalena, ¿verdad? María Magdalena era media mal portada en esa época. No. Y vamos a ver, yo recuerdo que, bueno, en estos actos, lo que se trata de simbolizar en un teatro público, diría yo, callejero, a través de una procesión y de imágenes, ¿verdad?, icónicas, y a través de la marcha, la participación de personas en vivo, ¿verdad?, es precisamente esas etapas de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Eso me lleva a consultarle, todo esto cambió, pero si cambió todo esto, ¿cómo hacemos entonces para entender si estos cambios fueron buenos o fueron malos? Que era la pregunta inicial con la que arrancábamos. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de ya no enfocarse tanto en lo que era propiamente la imagen, sino en las personas, yo pienso que hace que esos personajes nos hagan sentir como más cercanos, ¿verdad? Como entre los mismos. Sí, pero hablábamos de cambios, María Carmen, hablábamos de cambios en la Semana Santa de hace 40, 50 años atrás, o la Semana Santa de hace unos 30, 40 años para acá, donde ya estas procesiones se hacen más como a escondidas, como a ciertas horas, en ciertas calles que se cierran, caminos vecinales en las principales vías del país, donde vamos a ver, la gente ya trabaja, los negocios quedan abiertos, donde la gente saca los vehículos, viajan a las playas, a hoteles de montaña. Por eso la pregunta inicial mía es, y veo que estás ahí, tenés un debate interno, ¿verdad? No. No venía preparada para tomar una posición. ¿Esos cambios han sido para bien o para mal? Bueno, en lo personal, voy a dar mi criterio personal, ¿verdad? Obviamente, es un criterio. En lo personal, a mí me parece que no han sido tan buenos. No han sido tan buenos porque se ha perdido mucho el fervor, se ha perdido mucho la fe, el significado ya no es tan significativa la Semana Santa como lo fue en las épocas de antaño, ¿verdad? La gente ya más bien lo que espera es Semana Santa sinónimo de vacaciones. Okay, tremendo. De vacaciones tema. Para ir a la playa, para ir, yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero
para ir a la playa, para ir a visitar familiares allá a la montaña, para relajarme, para salir al exterior, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces y en cambio antes no, antes era Semana Santa en un sentido de recogimiento. 100% religioso. Sí. Una connotación 100% religiosa. Sí. Ahora bien, usted dice que bueno, pues no es que esté mal, pero que usted no lo ve bien. Pero también la Semana Santa de antes tenía una crítica. Se decía que era muy extenso, que era muy cansado, que era mucho tiempo, que ahora con los cambios de la modernidad, los vehículos, los centros turísticos, que la gente también podía pues tener un rato de esparcimiento. Yo he discutido esto, digo discutido en sentido razonable, ¿verdad? No de llegar y pues realmente discutir con la gente, pero sí. A mí a veces me preguntan, mira Garro, vos viajas en Semana Santa, vos salís del país o te vas para la playa. Yo siempre digo, no, fíjate que yo siempre me he quedado en casa. Yo soy como muy, a mí me gusta mucho ir a las procesiones, me gusta mucho verlas, vivirlas, ver las películas de la época. En familia. Yo soy muy tradicional, sí, en ese sentido. Y siempre lo he dicho que por respeto, o sea, como que no me nace viajar en esas épocas, aparte de los tumultos que se hacen en los centros turísticos en la época, ¿verdad?, de Semana Santa. Entonces, algunas personas a quienes yo les he dicho esto me responden que bueno, que ellos viajan, pero de sábado previo a la Semana Santa a miércoles. Jueves y viernes se la pasan en casa, recogidos. Algunos. Y ya sábados y domingos tratan como de cargar baterías porque ya el lunes se quiere trabajar. Esta vez hubo una Semana Santa más larga porque se juntó el día feriado, el 11 de abril. ¿Cómo ves esa explicación? Bueno, yo creo que es un comodín, lo que se está utilizando, si se le puede llamar de alguna manera. Sí me la puso para mí ¿cómo es eso? es un comodín. Eso me suena a un programa de televisión, ¿verdad? Eso es como una estrategia para decir, bueno, eso, como que sea un pretexto, algo de sí, yo disfruto la Semana Santa, yo la respeto, yo la vivo, en familia y todo como debería de ser, pero sí la utilizo. Ajá. Para recrearme, para turistear de vacaciones. Otros me han dicho a mí, mira, sí, yo viajo en Semana Santa, pero mira, yo leo la Biblia, oro con respeto, me porto bien. En esa época no lo hacemos como en Navidad o en el verano, que nos tomamos unos aguarrazos, decían amigo mío, unos traguitos, una cervecita, ni vamos a bailar. O sea, no le damos una connotación de parranda, sino de compartir y recrearnos en familia. De recogimiento espiritual. No, pero viajando. Pero es que viajando, si usted viaja con ese sentimiento de recogimiento espiritual, usted puede llevar la Semana Santa al lugar donde esté, pero lamentablemente en muchos de los casos no es así. En muchos de los casos es a dónde consigo algo para recrearme, sí. Ya todos sabemos qué es, ¿verdad? Sí. A dónde habrá algún turnito, un bailecito, dónde puedo conseguir algo, ¿verdad?, para sentirme alegre, sí. Entonces el traguito o voy a ver si consigo o algo peor que el traguito, ¿verdad? Porque hoy no quisimos traer imágenes, sino que realmente queremos analizar esto un poquito a fondo sobre el tema de la Semana Santa. Bien, la gente sabe en Costa Rica que es Semana Santa, ¿verdad? Sí. Porque me decía un amigo, mira, fíjate que yo andaba en el Pacífico Central, me vine el miércoles, pero es que raro. Ahí se vende la droga por todo lado, uno entra a un salón, bueno, delante tuyo lo digo, ¿verdad? Es eso lo que me usted es testiga de que yo no estoy exagerando. Y fíjate que uno entra a un salón a tomarse un refresco y le ofrecen de ese tipo de droga y la otra, para no sé cuáles, para no hacerle tampoco publicidad tontamente. Me decía, y lo más simpático es que ya tenemos que las patrullas por fuera del negocio. Y ya yo no sé, si la policía no hace nada. Y ahí es donde uno se pregunta. Ahora, también me hablaba de muchachas mal portadas, ¿verdad? Uso de reputación que visitan estos lugares con otros fines en Semana Santa. Entonces se pregunta, hombre, ¿hasta dónde realmente se ha perdido el fervor? A mí me llama la atención cómo ahora los gobiernos, yo sé que Costa Rica es una plutocracia, ¿verdad? No es una democracia, o sea, aquí gobiernan las clases más poderosas, no el pueblo.
pero a mí me llama la atención cómo el gobierno ahora justifica vacaciones a todo el sector público obligatorias. Obligatorias, esa es la parte dura, Sí. que te dicen, vas a vacaciones lunes, martes y miércoles santo, querrás o no, a la fuerza. Y te la rebajan. Y te la rebajan de las vacaciones Sí, tuyas, sí. sin estar o no de acuerdo. ¿Por qué? Pues tenés que viajar, es para que vayas a la playa, para que le aportes dinero al sector turismo. Y eso suena rudo, ¿verdad? Es una imposición. Como que uno dice, mira, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Verdad? O entonces son vacaciones para la fe o son vacaciones para que el sector turismo se beneficie, ¿verdad? No estamos en contra del sector turismo, todo lo contrario, estamos a favor. Pero hay otras Pero llama la atención ese detalle, y todavía detrás de eso, por una ley que hicieron debido al COVID, juntan hasta el día de feriado, que caía martes 11 de abril, con el lunes 11 de abril. Que en eso yo no estoy de acuerdo porque ahí se desvirtúa. Eso lo vamos a tratar después de la pausa, vamos a ir a un corte, porque precisamente vamos a hablar después como educadora, ¿verdad? Ya no va con el sombrero María Magdalena, ¿verdad? Viene con el sombrero de educadora, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el 11 de abril? ¿Cómo está la cosa con el 11 de abril? Hemos perdido el fervor cívico también patriótico. Sí, claro. Bueno, eso Claro. lo vamos a analizar después del siguiente consejo comercial. Estamos compartiendo con la profesora María del Carmen Guerro. Ella, aparte de ser educadora pensionada, había participado en el acto solemne de la Semana Santa, ¿verdad? Como María Magdalena. De joven. Y por eso le quisimos invitar para que nos diera su impresión, ¿verdad? De cuando ella participó, cuando era joven, como María Magdalena, cuánto ha cambiado la Semana Santa hasta el día de hoy, ¿verdad? Aunque ya no eres joven y ya no participas más que ir a una procesión en este tipo de actos solemnes y religiosos. Bueno, ¿cuánto ha cambiado en la sociedad costarricense nuestra fe o la celebración de una Semana Mayor? Creo que en el segmento anterior llegamos a la conclusión de que se han habido cambios Bastante, sustanciales, sí. profundos, Sí. radicales. Decías que algunos para bien, otros para mal, pero que a final de cuentas sentías que se había perdido un poco el fervor religioso. Eso es muy lamentable en una sociedad porque la religión tiene su función social, que la podríamos resumir como pues el buscar el respeto a ciertos principios básicos, Valores. ¿verdad? Y valores elementales propios de una sociedad en donde se percibe o se busca pues una convivencia social, pacífica, espiritual, religiosa, ¿verdad? O sea, la religión va a servir un poco para que haya una convivencia, una relación entre los miembros de esa sociedad en paz, en armonía, en solidaridad, en respeto, en amor al prójimo, ¿verdad? Y no lo que pasa ahora, que vemos que nuestra sociedad se ha ido descomponiendo un poco por la pérdida de valores. Los valores no han perdido nada, quien ha perdido es el ser humano que deja de conocer o de practicar ciertos valores y principios, y esto pues vemos que ha llevado muchas veces a que el ciudadano costarricense se convierta en un delincuente, delinca, se convierta en un sicario, o empiece a vender droga, o a prostituirse, o a robar, y que ya pues desde hace 2 décadas, desde que llegamos al siglo XXI, estamos viviendo una pandemia de inseguridad a través de asesinatos, de muertes, en un país que se supone que no está en guerra, ya que sobrepasamos la línea límite que dice la Organización Mundial de la Salud de más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes desde hace 20 años. Y una guerra que pareciera cada día se recrudece más.
Antes moría una persona por día en un crimen de este tipo, ¿verdad? Producto del crimen organizado, ¿verdad? Ahora después eran 2, ya vamos por 3 y esto va aumentando. Y los gobiernos de turno cada 4 años cambian, ¿verdad? Ponemos un gobernante diferente que nos promete mejorar la seguridad del país, pero la verdad es que termina el asunto peor. Y creemos que todo esto tiene que ver con no solo un tema de distribución de riqueza, educativo, sino que también tiene que ver con valores y principios de la familia y también la religión que debería cumplir su función social. Bueno, concluimos en la primera parte que hemos perdido un poco el fervor religioso. Pero volvemos la mirada a otro tema, el fervor cívico, patriótico. Creo yo resumido en 3 grandes fechas, 4 grandes fechas. 11 de abril, fecha en que realmente los centroamericanos empezamos a repeler al invasor norteamericano que esperaba o quería conquistar este sector de Latinoamérica desde el río Bravo de México hasta el Pantano en Panamá, que cuando eso de Panamá no existía, era la Gran Colombia, ¿verdad? Que comprendía Ecuador, Colombia y Venezuela y lo que ahora es Panamá. Y la idea de ellos era pues construir un gran canal interoceánico en ese pantano. Posteriormente lo que hicieron fue independizar a Panamá de Colombia y siempre construyeron el canal, ¿verdad? Aunque pues no les dimos gusto de ser sus esclavos, porque la intención, supuestamente sin querer ser grosero contra los norteamericanos, la intención de ellos era esclavizarnos, ¿verdad? Y la intención de ellos era construir ese canal interoceánico y que Estados Unidos hubiese 2 Estados Unidos, ¿verdad? Uno, el que conocemos hoy, ubicado del río Bravo para arriba, el rico, ¿verdad? Y el Estados Unidos esclavizante, que íbamos a pasar a ser sureños, ¿verdad? O sea, el latino iba a ser como el negro en esa época, ¿verdad? Sometido a la Unión Americana. Bueno, ¿cómo lo intentaban hacer? Lo pretendían hacer a través de un grupo de mercenarios, de soldados norteamericanos pagados, ¿verdad? Por eso se les dice mercenarios, porque en realidad son gente formada militarmente, pero que no formaban parte de forma oficial en el ejército norteamericano, pero que sí eran soldados, ¿verdad? Gente formada. Y se les dio plata, se les dio dinero, se les dieron recursos económicos, se les dieron las armas para que invadieran Centroamérica. Esta invasión arranca en Nicaragua, en una Nicaragua que estaba dividida, se debatía entre liberales, ¿verdad?, y conservadores, entre los de León y los de Managua, en aquella época, ¿verdad? Y de eso se aprovechó William Walker, que era un hombre, el que dirigía a los filibusteros, era un hombre muy preparado, era médico, periodista, creo que abogado, muy preparado en su época, muy estudiado. Y bueno, pues él toma Nicaragua, toma Granada e invade el territorio costarricense a través de la provincia de Guanacaste y llega a la gran finca en Santa Rosa, a la casona, y es ahí donde él se apertrecha con 350 hombres, y es donde un prócer de la patria, ¿verdad?, un benemérito de la patria, Juanito Mora, le dice a los costarricenses, pues no, vamos a llevarnos a los jóvenes que estén solteros, que no tengan hijos, ¿verdad? Vamos a llevárnoslos a combatir al invasor filibustero, porque esta falange impía, decía Juanito, que los calificaba como una falange impía, pretende conquistarnos, conquistar toda Centroamérica, ya cayó Nicaragua, no queremos que caiga Costa Rica, en esa época Costa Rica tenía ejército. Y bueno, pues ahí se empieza con esa lucha en Santa Rosa, y bueno, cuando se da un segundo paso fuerte es cuando quemamos el mesón en Rivas, Nicaragua, y le toca a Juan pues dar el mechazo final. Ya creo yo que un par de 2 o 3 nicaragüenses anteriormente lo han intentado, le habían dado fuego a ciertos puntos del mesón, pero faltaba el golpe final, ¿verdad? Mucha de esta historia está en el Parque de Rivas. Cuando visiten Nicaragua, aquí nos ven, yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando era adolescente,
fui a conocer la Nicaragua, la posguerra, ¿verdad? Aunque todavía estaban con la guerra de los contras en esa época. Y me llamó la atención que tenían una placa en esa época, ¿verdad?, donde se detallaba un poco estos hechos históricos en Rivas. Le hacía homenaje al ejército costarricense, a su actitud bravía, valiente y efectiva para combatir, ya que Costa Rica pues ahí perdió varios cientos de hombres en Rivas, que fue una guerra casa a casa, ¿verdad? Y donde se quema el mesón. Ahí vienen los nombres tanto de los nicaragüenses como de Juan Santamaría, quienes son los que queman el mesón, que era una gran casona ubicada en Rivas, donde ahí pues se expulsa a William Walker, se le hace salir de ese punto de Nicaragua, y que junto con la batalla de Santa Rosa, ¿verdad?, la quema del mesón. Y otro hecho que fue clave en esta guerra para ganarla, que fue la toma de San Juan del Sur, donde algunos heredianos y sancarleños jugaron un papel muy importante, ¿verdad?, en esa toma. Ahí es donde pues Costa Rica da un golpe certero, porque entonces la línea de tránsito donde ellos a través del río San Juan, los filibusteros, se abastecían de armas y alimentos, bueno, pues se les cortó. Interesante, esa otra parte de la historia que poco se comenta, María Carmen, porque se dice que la toma de San Juan del Sur, ¿verdad?, fue uno de los actos de inteligencia de grupos subversivos de avanzada más sofisticados de la época, ¿verdad?, donde soldados costarricenses, quienes tuvieron problemas en el río Sarapiquí, habían perdido hasta las armas, la panga en que iban se volcaron, etc. Se hicieron pasar por lugareños, engañan a los filibusteros y toman las principales embarcaciones, entre ellas la de San Carlos. Pero bueno, es toda una reseña histórica, un poco para introducir este tema, que no está nunca de más decirla, porque a veces a los niños y a los jóvenes no se les explica bien. Yo a veces creo que hasta los profesores en secundaria pues no manejan muy bien algunos conceptos de estos, y por eso a mí me gusta siempre por revivirla, por respeto a ese esfuerzo que hicieron nuestros tatarabuelos y bisabuelos. Pero bueno, la gran pregunta a todo esto es, en resumidas cuentas, a nosotros nos llega la independencia un 15 de septiembre, nos damos cuenta que son países independientes ya. Esto estaba ya cocinado desde mucho antes, pero bueno, como 15 días después, 14 días después llegó, 3 días después llegó esta resolución a Cartago. Pero la verdadera independencia nuestra, dicen los historiadores, que no fue ese 15 de septiembre de 1821. En realidad fue en el 56 cuando Centroamérica tuvo que unirse, las 5 naciones, éramos 5 en aquel entonces. Panamá no existía, Belice pues tampoco, había un enclave ahí económico inglés, pero Belice no era nación en ese momento. Por eso hacía William Walker, las 5 ninguna, the fire or none. Y bueno, ahí es donde realmente nosotros marcamos nuestro primer paso, mi primer gran paso, a ser libres e independientes, por lo menos para autorregirnos un poquito entre nosotros, aunque en realidad hoy en día decir que los países son libres e independientes, yo diría que ni las potencias grandes lo son, ¿verdad? Todos tienen que aprender a convivir entre sí y tienen sus limitaciones, aunque hay gobernantes que esto le cuesta entenderlo. Pero bueno, María Carmen, el fervor cívico, ¿qué ha pasado? Yo le pregunto porque en este 11 de abril hay 2 hechos interesantes que se dieron. Uno es que caía martes y lo pasan para el lunes, el día feriado. Usted me decía que estaba en desacuerdo con eso, ahora me podrá decir por qué. Pero el otro hecho duro es que creíamos que el gobierno le iba a dar una connotación cívica y aprovecharon la fecha para tirarse en pedradas entre gobernantes y oposición, ¿verdad? Donde el presidente de la República habla de filibusteros con los que él va a destruir puentes, y por lo tanto él no quiere negociar. Y uno se pregunta, ¿era el momento para decir eso?
era el lugar apropiado para un poco sacar los trapos sucios, ¿verdad? Y la fecha, realmente lo que estamos celebrando, ¿verdad? En Alajuela, que esto se lo toma muy en serio porque se decía que Juan era de Alajuela, Juan Santamaría, ¿verdad? El muchacho del terboncillo, el negrito, de pelo afro. Vaya, a mí me dejó sin sabor esto, honestamente, ¿verdad? Y por eso hoy, en lugar de venir con una nota de lo que informa el sector público, prefiero mejor hacer un análisis. ¿Qué sensación te da como maestra, Mari Carmen? Como educadora, como de costarricense que soy de nacimiento, ¿verdad? Te puedo decir que me da mucha lástima ver la forma en que se está ¿verdad? Desvirtuando un acontecimiento tan relevante, tan importante, tan trascendental como lo es la celebración de una efeméride que corresponde al 11 de abril, en donde los mensajes de los adultos, llámese quien sea, el presidente de la República o no, no son los más adecuados ni para el momento, ni para el auditorio al cual se está, ¿verdad?, refiriendo, se está dando por sentado cosas que realmente deberían de tomarse en cuenta, en consideración, pero en otros estrados, no en ese, porque eso lo que lleva es a dar mal ejemplo en términos de confrontación, en términos de, yo con todo respeto llamaría hasta de falta de sensibilidad y de civilización, ¿verdad?, por parte de la persona que está tomando este tipo de temas para enfrentar, diríamos coloquialmente, para pelear con otros, cuando realmente lo que se requieren son cosas que le sirvan al país, si es que se quieren tomar en cuenta. Sí, hay quienes dicen que esta fecha ya como que se ha desteñido un poco el 11 de abril. En algún momento del Congreso se discutía si Juan Santamaría existió o no. Anita no me va a mentir, Te voy ¿verdad? a decir por qué. Y yo recuerdo que el ministro de Educación, ¿cómo que se llama? Pacheco. Francisco Antonio Pacheco se enojó muchísimo, porque hubo hasta quien dijo eso hay que quitarlo, ¿verdad? Y es que, perdón, pero cuando yo veo que un mandatario va a la provincia de Alajuela a no hablar del prócer de la patria, del libertador, del que dio la vida, dio todo lo que tenía por defender este país, para ir a agarrarse con la oposición, ¿verdad?, sacarse trapos sucios, yo lo que digo es esto, ¿para qué fue? Mejor no hubiera ido el presidente de la República, ¿verdad? Yo no soy alajuelense, yo crecí en San Carlos de Alajuela, y usted lo sabe, usted es testigo de eso. Yo crecí en San Carlos de Alajuela, mi sangre es herediana, yo nací en Heredia, mi cédula es 4, pero yo amo a Alajuela y quiero mucho a Alajuela porque mi niñez, toda mi niñez hasta la pubertad, yo crecí en Alajuela, en San Carlos de Alajuela. Y honestamente yo me sentí, ¿verdad?, ofendido, desilusionado, confundido, porque dije, vaya, qué irrespeto. O sea, Alajuela es una provincia fronteriza, es la segunda ciudad más importante del país, en población y en territorio. La más grande en territorio es Punta Arenas, la segunda en territorio creo que es Guanacaste, después sigue Alajuela, y en población es la segunda más importante del país, es la cédula 2. Y en Alajuela se ha sufrido mucho con el tema de la frontera. Recuerde la época de los Somoza, la guerra con los sandinistas, cuando nos invadían, cuando nos amenazaban de que el territorio costarricense iba a ser tomado. Usted que fue educadora en esa zona, usted sabe que muchas veces el director de la escuela donde Esteban Chacón era, cuántas veces nos decía a los alumnos, miren,
parece que hoy se invade el país, así que estemos atentos, avísenle esto a los padres de familia, en fin. Yo creo que hay que tener un cierto sentido común, ¿verdad? Que a veces es menos común de los sentidos. Y mesura. Mesura y ser oportuno cuando usted va a tocar temas. Yo creo que lo de Juan Santamaría, esta conmemoración de esta fecha histórica, el 11 de abril, no era el lugar ni el momento para sacarse trapos sucios de quién va a ser el presidente del Congreso, que si me aprueban los proyectos de ley, ¿verdad? Que si yo considero que los diputados de oposición son filibusteros o no, para ir a decir que voy a quemar puentes y que no voy a construir puentes y que no me interesa hacer puentes con filibusteros desde la oposición, que tampoco nunca dio nombres, al final de cuentas nada más dice partidos políticos de la oposición, pero no dice ni cuál partido ni cuáles políticos. Sí, a mí me da una sensación muy dura, muy triste. Y todavía peor porque pareciera ser como que no hay pruebas contundentes para decir es tal partido o cual partido, ¿verdad? A mí como educadora me preocupa y me duele muchísimo que se susciten este tipo de hechos y de una persona que es tan importante porque es el presidente de la República, ¿verdad? De un país, de nuestro país, que tras de que la educación, el sistema educativo costarricense está tan mal en estos momentos, o por lo menos eso es lo que se ha analizado, el Estado de la Nación, entre otras cosas, ha dicho al respecto, ¿verdad? Que estamos muy mal educativamente, la OCDE también, ¿verdad? Y todavía le llevemos este tipo de mensaje, porque ahí hay chicos de todas las edades, preescolar, escolares, adolescentes, etcétera, que se le lleven este tipo de mensajes para que se prestan para confundirlos. Entonces, cuando usted le pregunta a los más chiquitines, ¿verdad?, que están en un proceso más tierno de formación en términos de cívica, ¿verdad?, de conocer sus raíces, los antecedentes históricos que le dieron forma, que le dan sustento a lo que hoy somos, ¿verdad? ¿Qué te dicen? El 15 de septiembre, ¿qué se celebra? Los tambores. De ahí el fulano, amiguito, compañerito que lleva la bandera en el desfile, pero cosas así como tan vacías, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en el aula? ¿Qué señales, qué mensajes, qué temáticas se están tocando por parte de los adultos? Pero si tenemos actitudes como estas, no hay nada más que decir, yo creo. Ahí no podemos llegar a culpar a nadie más. Si los que tienen que enfatizar, los que tienen que recordar, los que tienen que concientizar, los que tienen que transmitir estas raíces históricas hacia las nuevas generaciones, más bien pareciera ser, se aprovecha para el enfrentamiento, para la confrontación, que no son, me parece, mis buenos valores, ¿verdad? Ni momentos, ni temáticas a tocar, porque yo creo, con todo respeto, que no tiene ninguna relación, por lo menos yo así lo analizo, no tiene ninguna relación lo que se está celebrando con lo que se está diciendo. Me parece que hay una contradicción y bastante seria, que reitero con todo respeto, me duele, me preocupa muchísimo como educadora que se estén confundiendo a las futuras y presentes generaciones que llegarán a ser el nuevo país y que en estos momentos están construyendo las bases de lo que será o es Costa Rica. Y después no hay que lamentarse, ¿verdad?, porque tanta criminalidad, porque tanta inseguridad, cuando lo que se siembra es civismo y se socava la fe en un país, los grandes temas que hemos tratado el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, María Carmen, porque luego del corte yo quisiera sugerir, no solo es criticar, analizar o concluir una realidad, sino también, bueno, ¿qué le podemos sugerir al país, a los gobernantes de turno, el camino que han de seguir para que esto se enderece y no sigamos cometiendo, pareciera, estos errores? Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial.
En resumidas cuentas, con este análisis que hacemos de cómo celebramos la Semana Santa en Costa Rica y el 11 de abril, y la verdad es que nos dejó un sinsabor, ¿verdad? Desde el hecho de ver cómo han cambiado un poco los conceptos hasta que ahora en Semana Santa, si no fuera por la Policía Municipal, no hay seguridad, ¿verdad? Porque se desaparecieron los tráficos en las ciudades y la fuerza pública. Yo no sé dónde andará la fuerza pública en Semana Santa. Desde eso hasta el hecho de entender de que se ha desvirtuado por completo estas fechas. En el caso de Semana Santa, una fecha de fe, paralela connotación de comercio, de turismo, de paganismo. Y el 11 de abril se desvirtúa también pues el concepto como tal, para volver la mirada hacia el turismo sobre todo, o a la riposta de rencillas políticas internas, y no a conmemorar los esfuerzos que hicieron un grupo costarricenses. La 10ª parte de la población se pierde en el país en esta guerra, la 10ª parte de la población costarricense, porque a raíz de esto vino lo del cólera. Es una pandemia. Y eso fue una pandemia, sí. Claro. La 10ª parte de la población costarricense, 1 de cada 10 murieron, no por la guerra, sino por el cólera ocasionado por la guerra, la mala manipulación de los soldados costarricenses en esta guerra contra los filibusteros, la mala manipulación del aseo, ¿verdad? De las aguas, ¿verdad? No llevaban jabón, no hervían las aguas que tomaban, se infectaron con cólera y posteriormente lo trajeron a los centros de población más grandes del país, hasta que, bueno, pues muere la 10ª parte de la población del país. Pero bueno, eso no fue lo importante, no sé, lo importante eran las rencillas internas, ¿verdad? De si hay filibusteros o no en nuestra oposición. ¿Qué podríamos sugerirle en sí a los gobernantes de turno, María Carmen? Porque cada 4 años es la misma historia. Sí, cada 4 años, yo recuerdo que también con lo del 2 de agosto es una fecha también polémica, ¿verdad? Donde los gobernantes no quieren que el clero católico les critique o les haga un análisis, ¿verdad?, de lo mal que está el país, y que se convierta el acto nada más y meramente religioso, en ir a rezar. Y si no me emberrincho, no voy el 2 de agosto. Algo así como don Daniel Ortega, que prohibió las procesiones. ¿Verdad? En Nicaragua se prohíbe la procesión. Me contaba un nicaragüense que de algunos sacerdotes que se arriesgaron a hacer procesión en la calle fueron detenidos, y los feligreses tuvieron que salir corriendo porque la policía detrás de ellos con un garrote. Póngate atención, qué ridículo. Y yo me hago la pregunta, ¿y qué es lo malo de esto? Que aparentemente don Daniel Ortega dijo que eso ya estaba pasado de moda, que es algo muy viejo, que no se puede creer en esas cosas, que eso de la religión, eso hace 2000 años, eso no. Y que entonces no quedó más remedio que hacer las procesiones en Nicaragua en las mismas iglesias, ¿verdad? Ahí, alrededor del patio de la iglesia, en el parqueo, no sé, en los jardines de las iglesias, de los templos, alrededor de las iglesias, allá en los feligreses, en procesión. ¿Ve usted? Qué estupidez. Pues en Costa Rica criticamos eso, pero no estamos muy lejanos a eso. Aquí lo hacemos de otra manera, ¿verdad? Aquí mandamos a la gente a abrir negocios, a trabajar, a otros a turistear, obligamos a dar días feriados, o vacaciones, ¿verdad? No son feriados, son vacaciones, sí, de lunes a miércoles, y perdemos totalmente el fervor religioso. Y lo importante de la religión es precisamente los valores. Un joven sin valores, sin Dios ni ley, es un joven que fácilmente se va a enrolar en el narcotráfico, se va a enrolar a ser sicario, se va a enrolar a ir a asaltar, a lo que sea. O sea, es una guerra civil lo que estamos viviendo hoy por hoy en Costa Rica. Nada más que no son dos bandos enemigos políticos dándose de balazos, sino es el joven sin formación educativa, sin valores religiosos y sin formación cívica, que toma un arma, sin principios y valores, que toma un arma y dice: a mí qué me importa, yo voy a vender droga, yo necesito comer, no tengo trabajo, gano mal en el trabajo que estoy, mejor renuncio y me dedico a vender droga. Y el que me venga aquí a poner un negocio donde yo estoy ubicado, lo mato.
Ese es el sicariato, ¿no? Lo mato. Y aquí es la ley del revólver, o sea, la Constitución política dice que la pena de muerte se prohíbe en Costa Rica, pero estos muchachos la legalizaron de hecho, no de derecho, ¿verdad? Pero es que no tiene, la religión no está cumpliendo su función, pero ¿cómo la va a cumplir cuando desde el gobierno se desvirtúa, ¿verdad?, el tema de la religión? Y los valores cívicos tampoco, ¿verdad? Porque si ya no respetamos ni a Juan Santamaría, ¿quién vamos a respetar? ¿Qué les podemos sugerir a los gobernantes de turno? Bueno, yo lo que pensaría es que retomemos con seriedad las cosas. A veces me da la impresión de que se toman las cosas muy a la ligera, muy chabacanamente, y un país no se gobierna de esa forma. Y ni siquiera una persona, mucho menos un país, ¿verdad? Las cosas tienen que tener seriedad, tienen que tener análisis, tienen que tener aplicarle más el conocimiento, el raciocinio, y el velar por el bienestar, por lo menos de la mayoría, ¿verdad? Si no de todos, por lo menos de la mayoría. Y sí obviar, ya dejar eso de estar enfrentándose con los demás solo por dejar, entre comillas, porque para mí no, ¿verdad? Caerle bien a unos pocos diciendo, mira, que vea cómo se defiende, y mire, es que no aguanta nada, y vea cómo le da. No, es que eso no es lo que el país requiere ni necesita, mucho menos las nuevas, las presentes y futuras generaciones. Hay que ver las cosas con mucha propiedad, con mucha seriedad. Dejémonos ya de chabacanismos, ya es hora. Eso a veces hasta cansa y se toman malos conceptos de la persona. Tal vez la persona no es así, pero cree que el ser así le va a sumar réditos, ni personales, ni a nivel país, si es un gobernante, sí, ¿verdad? Eso le puede durar en la campaña electoral, pero ya un año de gobierno ya no, ¿verdad? Bueno, yo mi opinión personal, con todo respeto, es que yo entiendo que Costa Rica es una plutocracia desde hace varias décadas. Costa Rica no es un Estado social de derecho como lo fue del mediados del siglo pasado hasta los años 80. Costa Rica es una plutocracia como tal, y entiendo que hasta el crimen organizado ahí. Plutocracia significa el poder, el gobierno de los ricos, ¿verdad? El gobierno de los poderosos, de la clase más poderosa. Pluto, ¿verdad? Plata, y Kratos, poder. Yo eso lo entiendo, pero aún así hay que comprender que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? En la forma en que yo, poderoso económicamente, quiero influir al gobernante de turno o quiero hacer gobierno. Un equilibrio en el sentido de que no puedes perder el status quo, no puedes perder la estabilidad social. Y entonces pues sí hay que encontrar ese equilibrio a la hora de interactuar con la fe, con el civismo, ¿verdad? Que transmite valores y principios, ¿verdad? Porque si nada más lo único y nada más que vamos a buscar es el bienestar de los grupos económicos más poderosos y no pensamos en otras cosas que son importantes en una sociedad, perdemos la sociedad. La vamos a perder. Irremediablemente la gente va a llegar a un punto en que va a decir, esto no me satisface, esto no me gusta, esto no me llena, mejor cambio de sistema político. Y así empezó Venezuela, así empezó Nicaragua, ¿verdad? Así empezó Cuba y otros más. O lo otro que va a ocurrir es lo que está pasando en México, en El Salvador, que bueno, ahí tienen un pseudo dictador, pero que está llevando seguridad. Y lo que está pasando en Costa Rica hoy por hoy. Vamos a acrecentar esta guerra civil, donde hasta estar en la casa va a ser inseguro porque una bala perdida nos pueda matar. Porque estos muchachos se van a seguir enrolando más en un sector que económicamente es muy poderoso, el narcotráfico, pero que va a traer mucha inseguridad, mucho dolor, muchas lágrimas y mucha sangre. Y que al final de cuentas va a ser imposible poder convivir en una sociedad de esas, y lo que va a llegar después es probablemente una solución como la que buscó Salvador, un Bukele, ¿verdad? Ahí Bukele, gobernante duro, fuerte, dictatorial,
o el caso de México, donde hay partes del país que son totalmente, hay un estado fallido, igual que Colombia, ¿verdad? María Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que estas reflexiones sirvan para que algo de eso se tome en cuenta, ¿verdad? Y que no queden en palabras vacías, ¿verdad? O en una observación más o un comentario más que cause risa. Y es que ya no se le puede para dar quienes más nos gobiernan, ¿verdad? largas. Bueno, y le podrán dar más larga, nada más que se va a acrecentar más la inseguridad en el país. Si nos olvidamos de la fe, si nos olvidamos del civismo, del patriotismo, de la educación, de la salud, de la justicia, de la seguridad, pues habrá más sangre, más dolor y más lágrimas. Es lo único que nos espera. Gracias por su compañía, gracias María Carmen. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.